sobre lo que necesita un motociclista de aventura para poder viajar e insertarse en la cordillera? ¿Quieres saber algunos detalles y algunos tips que te pueden ayudar a moverte de mejor manera en tus viajes? Pues quédate porque hoy vamos a hablar de una aventura que realicé el fin de semana en la cual hubo mucha logística y hubo necesidades muy específicas que cumplir y que todo motociclista debería tener presente. Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. Bienvenidas, bienvenidos a Audio Viajes. Vamos a tener un episodio espectacular. Ya saben que aquí en Audio Viajes es donde exploramos rutas, aventuras en moto, destinos poco convencionales. Y hoy les voy a llevar a viajar a las aguas termales muy remotas de las termas de Los Gorditos. Vamos pues, juntos de la mano o del manillar de la moto hacia las termas de Los Gorditos. Estas termas están ubicadas en el sector de las Ramadas de Tulahuén, en el Valle de Limarí, en la comuna de Montepatria, en la región de Coquimbo, Chile. Perfecto, así como lo escuchan, es un lugar muy específico que se encuentra entre las montañas y que no es de fácil acceso, pero es un viaje absolutamente de aventura que vale la pena. Es una ruta que tiene mucho más que motos, más que paisajes, mezcla naturaleza, cordillera, agua, ríos, cruce y mucha adrenalina. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué este destino? La ubicación de este destino, las Termas de los Gorditos, se encuentra en un sector cordillerano de El Río Grande, cerca de Tulahuén, en la comuna de Montepatria, en la cuarta región de Chile. Imagínense cómo vamos desglosando el lugar y esto básicamente queda a unos 2 a 5, entre 2 y 5 kilómetros de Argentina. Este es un lugar que destaca por ser un lugar muy agreste. Por supuesto, la cordillera con su dureza, estamos hablando de sobre 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es un acceso que está hecho más bien para aventureros. Las termas en sí son dos pozas naturales de aguas termales, cálidas, pero no es un sitio turístico. De hecho, si buscas algo muy natural, estas termas creo que son muy recomendables. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué en moto? Porque, claro, en la moto podemos combinar la ruta, la montaña, la naturaleza, que es una naturaleza prácticamente prístina, y por supuesto el premio final, un baño relajante, rico en las termas de los Gorditos. Esto es algo más para personas que buscan aventura que para personas que buscan velocidad o autopista. Entonces, es súper interesante porque este destino lo conocí justamente por otros viajeros en moto. De hecho, enviaron un saludo ahí a los chicos de Travesías DM que me facilitaron algo de información y es un lugar al que quería ir siempre. Las Termas de los Gorditos me tenían ya prácticamente conquistado desde hace varios años, justamente por su dificultad. Es un lugar que no es de fácil acceso, es un lugar que no es habitual para todos los viajeros, es un lugar al que para llegar hay que sortear varios lugares, entonces hay que sortear varios ríos, hay que cruzar ríos, hay que pasar desiertos, hay que subir montaña. Es decir, muchos desafíos que para el motociclista de aventura como yo valen la pena y que realmente hay que tener una logística detrás y es justamente eso lo que vamos a conversar ahora. Lógicamente, para este tipo de aventuras, uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿qué moto conviene? Siempre hemos dicho que la moto que tengas es la moto ideal para viajar. No me voy a cansar de repetirlo.
Pero hay diferentes tipos de viajes. Lógicamente, para una ruta para la cordillera con cruces de ríos, quizás un scooter no va a ser la mejor opción. Quizás una moto chopper no va a ser la mejor opción. Va a llegar, sí, pero probablemente, idealmente, busques una moto adventure, una trail, un enduro, que pueda tener un buen espacio, ¿no es cierto?, de despeje con un buen despeje y buena tracción, ¿no es cierto? Idealmente unas llantas off-road, suspensión un poquito más alta y lógicamente algunas protecciones porque las caídas van a estar presentes. Ahora, ¿qué tipo de neumáticos son adecuados? Lógicamente unos neumáticos que sean más bien doble propósito porque siempre hay tramos de asfalto o enlaces hasta donde empieza la aventura en donde trabajamos o recorremos siempre por asfalto. Entonces unos neumáticos mixtos, específicamente para off-road, también vienen muy bien porque generalmente este camino tiene la mayor parte de ripio, senderos en la vereda de la montaña, digamos en la ladera de la montaña y con cruces de río, entonces hay de todo un poquito. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿y qué equipo personal es importante? Lo básico, pero desde mi punto de vista, algo que no puede faltar son las botas de aventura. Entonces, podríamos decir, casco, botas, protecciones en rodillas, guantes, chaqueta que tenga protecciones en codos, hombros y espalda, ¿no es cierto? Porque el clima además va a ser muy cambiante, entonces siempre hay que llevar un poquito más de abrigo. Perfecto. ¿Qué más hay que llevar logísticamente? Idealmente un kit de reparación de pinchazos, ¿no es cierto? Las palancas para poder remover los neumáticos, un compresor que hoy son muy, muy, muy accesibles. Idealmente algún cable, ¿no es cierto?, de embrague, de acelerador, que nos pueden servir para salvar en algún momento. Yo recomiendo siempre llevar un foco, una ampolleta, para poder tener luces en el caso de SOS que se quemen. Pero hoy por hoy, sinceramente, siento que no, o sea, vale la pena tenerlo en un viaje quizás más largo, pero se entiende que has revisado tu moto y que quizás para la cordillera vas a estar bien. Pero vale la pena tenerlo. Y por supuesto, estar presente que siempre que hay que tener alguna especie de kit de sobrevivencia, porque cuando estás en la cordillera no hay señal. Por lo tanto, no puedes llamar y decir, vengan, ayúdenme, sino más bien, aquí viene un punto súper interesante que quiero que exploremos. Es fundamental cuando vayas a realizar este tipo de rutas, ya sea en grupo o en solitario, avisar a familiares y amigos a dónde vas, cuánto tiempo estarás, de modo que si no has regresado en el tiempo estimado, vayan a buscarte, tengan presente dónde pueden encontrarte, tengan presente que si no apareces, significa que algo sucedió y que podrías estar en la montaña, y las condiciones en la montaña son sumamente cambiantes. Es decir, tuvimos una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 5 grados. Entonces, lógicamente, vas a estar complicado si tienes un desperfecto, te quedas tirado en la montaña, o una caída, o cosas que pueden pasar imprevistos. ¿Para qué me voy a poner a nombrar los episodios más complejos si todos sabemos que en definitiva es así? Por lo tanto, siempre una muy sana recomendación, avisar a familiares y amigos dónde vas a estar, qué vas a hacer, cuándo vas a volver. Y una costumbre muy habitual que tengo yo es justamente llamo a mis amigos o en el grupo de WhatsApp de mis amigos, donde hay alguno que otro que es rescatista o que tiene conocimiento en rescate, entonces les digo, bueno, chiquillos, vamos a realizar esta actividad, voy a realizar este viaje. Si no he vuelto, ejemplo, hasta el domingo a las 20 horas, preocúpense, búsquenme, ayúdenme. Si no, pues bueno, estará todo bien. Y lógicamente, cuando regreso a casa, lo primero que hago es avisarles que ha sido una travesía exitosa, que ha estado todo bien, que ya estoy en casa. Esto vale la pena porque este tipo de comunicación es fundamental para que puedas tener un plan B de solución en el peor de los escenarios, o mejor dicho, un plan C. Pero también otra recomendación muy saludable, muy adecuada e incluso reglamentaria es acercarte, por ejemplo, en el caso de Chile o en el caso de los demás países, a carabineros
y avisar que vas a realizar tal actividad y que vas a regresar en tal fecha. De modo que, si no llegas, se realizará un operativo de rescate. Esto es fundamental porque hay que salvaguardar lo que es más importante, que es la vida. Por lo tanto, esto es, desde mi punto de vista, un intransable. Una vez que tenemos esos puntos presentes, vale la pena tener presente, vale la pena tener dentro del mapa de ruta, el mapa, tener un GPS, formas de poder cargarlo, tener formas de poder trazar una ruta o más o menos saber dónde estás ubicado, una geolocalización. Vaya, por último, tener un mapa, ¿no es cierto? Esto es fundamental. Y luego viene el último punto, que es una de las cosas fundamentales, que siempre lo conversamos, que ya me pasó varias veces que alguna vez me quedé tirado por estar sin combustible, por lo tanto tienes que saber más o menos la autonomía de tu moto, siempre con un rango de seguridad más elevado cuando vas a tener un viaje hacia la montaña. Por lo tanto, saber dónde hay benzina, gasolina o combustible, saber dónde están las últimas zonas donde podrás tener combustible y llevar un bidón de 5 o 10 litros siempre vale la pena porque eso te va a ayudar a 100 kilómetros por lo menos de calma o 100 kilómetros de salud mental, como siempre digo. Entonces, esto es muy importante, hay que tenerlo sumamente presente. A la vez, hay un nuevo dispositivo que, bueno, quizás no es tan nuevo, pero yo no lo tenía tanto en mi radar, por lo tanto paso a recomendarles. Y es que, a ver, vivimos en el mundo de la comunicación, vivimos en la era de la comunicación. Este antropoceno se caracteriza porque el ser humano puede comunicarse rápidamente con diversas personas en tiempo mínimo. Sin embargo, cuando uno hace este tipo de viajes, hay varios tipos de motivos por los cuales, hay varios motivos por los cuales uno viaja, y uno de esos es la desconexión. Pero a la vez, esta desconexión puede traer algunos riesgos en caso de una caída, una lesión o lo que sea, y es importante comunicarse con algún servicio de ayuda o algún familiar o un amigo para realizar un rescate, pues vale la pena. Por lo tanto, existe una serie de dispositivos GPS, son localizadores GPS de emergencia. Hay dos que estuve estudiando, el uno es un Garmin que se llama Garmin InReach y el otro que se llama Spot, con diversos modelos. Entonces, además de comprar el dispositivo que es un localizador GPS, este dispositivo hay que pagar una anualidad o mensualidad por el uso del satélite, pero en definitiva estos dispositivos lo que hacen es enviar una señal en caso de auxilio, ¿no es cierto? A través de un botón, son dispositivos pequeños como un pequeño celular y que al aplastar el botón uno puede enviar mensajes pregrabados y a la vez enviar la geolocalización, la ubicación de dónde está la persona en ese momento con un rango de error muy bajo. Por lo tanto, estos dispositivos para las personas que realizan viajes de aventura, que realizan viajes más hacia la montaña o en lugares donde no hay señal, valen totalmente la pena porque es muy, muy importante tener siempre un plan B, un plan de SOS en caso de algún desperfecto, alguna caída o algo que pudiera suceder. Por lo tanto, ya lo saben amigos, evalúen esa posibilidad porque vale la pena. Fantástico. Hablemos pues entonces del camino. La ruta sugerida, si vienes desde Santiago, tienes que llegar hacia la región de Coquimbo, entrar hacia la comuna de Montepatria, llegar hacia Tulagüen y luego seguir el camino hacia la montaña por el borde del río hacia una localidad llamada Las Ramadas de Tulagüen. Y lógicamente ahí vas a tener la orilla del Río Grande. La recomendación, y en nuestro caso, tomamos o usamos un hospedaje que se llama Granja Integral en las Ramadas de Tulagüen. Un lugar maravilloso a orillas de un valle, a la orilla del río, y justamente se llama Granja Integral porque Bernardita, su dueña, ellos se ocupan de producir queso de cabra con sus propias cabras, miel de abeja, por supuesto, con sus panales y sus abejas, y producir, tienen una plantación de nogales, por lo tanto tienen unas nueces extraordinarias. Muy grata recomendación por si quieren ir hacia allá, vale la pena. Está en internet, pueden encontrar todos los datos
y ese fue nuestro centro de operación antes de subir a las termas de los Gorditos. Aprovechando el feriado, partimos el día viernes muy temprano para las ramadas de Tulahuén. El camino ya es maravilloso. Ya te va mostrando que te vas insertando en un valle, entre montaña y montaña, entre curva y curva, los vientos, el calor, la ruta, el río siempre en la parte inferior de los valles, las montañas que van cambiando de color, es decir, el paisaje ya invita a ser maravilloso. Entonces, al llegar a las ramadas de Tulahuén pudimos descansar, ¿no es cierto? Prendimos la parrillita, hicimos un asado junto a mis compañeros de aventura y descansamos. Nos planteamos más o menos algunos escenarios de lo que iba a suceder, de lo que teníamos que hacer. Planeé escenarios de SOS y al siguiente día, muy temprano, el sábado en la mañana, partimos con destino a las rutas de los gorditos. Esta ruta inmediatamente empieza en tierra, ripio y piedra. Conforme nos íbamos adentrando en la cordillera, el paisaje fue cambiando mucho más, porque ya no solo era ripio y piedra, eventualmente se encontraba arena en las alturas de las montañas. Tuvimos que pasar varios lechos de río con poquita agua, pero ya iba haciendo que la aventura sea bastante emocionante. Las subidas, curvas, el terreno, poco recorrido, es algo que llama la atención y que definitivamente gusta a las personas que disfrutamos de hacer un poquito más de off-road. El paisaje maravilloso, durante la mañana el calor no era tan intenso, pero poco a poco el sol empezó a pegar muy fuerte. Por lo tanto, ojo, la siguiente recomendación sí o sí es que cada motociclista tiene que llevar para una aventura como esta, idealmente 2 litros de agua. Independiente de lo que se lleven de colación, de lo que vayan a comer en el camino, de lo que vayan a comer, no sé, en nuestro caso llevamos algunas leches proteicas y barritas de proteína para comer y llevamos agua, pero en definitiva es importantísima la hidratación porque es impresionante cómo al estar manejando un moto en off-road por largas horas, la cantidad de movimiento, la deshidratación más la altura de las montañas es una cosa muy impresionante lo rápido que puedes deshidratarte y tu cuerpo empezar a fallar. Por lo tanto, es fundamental una muy buena hidratación. En mi caso, y lo que recomiendo a todos cuando vayan a hacer en alguna aventura como esta, es llevar una bolsa de hidratación. Existen varias marcas como Camelback, pero la verdad es que en cualquier centro de deporte puedes encontrar una mochila de hidratación, una bolsa de hidratación, por lo tanto no tienes que bajarte de la moto para poder beber agua. Eso es importante porque ganas tiempo y puedes mejorar, ¿no es cierto?, el terreno, optimizar el recurso del tiempo. Ahora bien, seguimos por el camino entre montaña y montaña, cruzando unos pequeños riachuelos y de pronto, ¡pum!, llegó el río, el primer río grande que teníamos que cruzar y esto ya fue complicado, por lo tanto, todos dijimos, bueno, era profundo, aproximadamente unos 40, 50 centímetros de profundidad, con un suelo en el fondo del río que era de rocas, por lo tanto, teníamos que ir solventando poco a poco. Bueno, tal como nos habíamos planteado, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Bajamos los tres de las motos y los tres empezamos a caminar por el río para buscar la mejor pasada, buscar el mejor lugar para pasar. Y acá hay algo súper importante. Cuando cruces un río, yo he visto muchos videos, he visto moto-youtubers, he visto muchas personas expertas que dicen que hay que cruzar ríos de una forma, que hay que cruzar ríos de otra forma, que hay que hacer diversas técnicas, pero puntualmente a mí lo que me funciona y lo que recomiendo es que, primero, si lo vas a hacer solo, tienes que precautelar todas estas condiciones. Tienes que pasar sí o sí primero caminando para saber si realmente vas a lograrlo o no. Porque si la profundidad es más de 50 centímetros, va a ser un cruce muy complejo. Luego, caminar vale la pena tener presente la fuerza de los caudales, que solo lo vas a saber si caminas. Y tercero, ya para el cruce del río puntualmente, hay mucha gente que dice que los ríos se cruzan parados, a pesar de que soy un fanático de la técnica de conducción siempre de pie en tierra o la mayor cantidad de tiempo de pie en tierra en moto, pues yo no creo que se deban cruzar los ríos parados, porque creo que hay que tener un contacto cercano con el fondo del río para poder, en caso de
un resbalón del neumático posterior, que es el que tracciona, o un resbalón del neumático delantero, que es el que da la dirección, pues yo creo que uno tiene que estar un poquito más cerca del piso para poder poner el pie y de esta forma no caerte. Porque si se te cae la moto o te caes con la moto encima en una profundidad de 50 centímetros, primero puede llegar a ser peligroso. Segundo, la moto va a quedar bajo el agua y eso ya significa una complicación más o menos importante en un tipo de viajes como este. Y tercero, pues lógicamente el caudal podría arrastrar la moto. Por lo tanto, hay que estar muy presente con estas recomendaciones. En nuestro caso hicimos una logística tal de modo que un piloto cruzaba la moto, su moto propia, y los otros dos pilotos estábamos en el agua para brindar o prestar asistencia en caso de cualquier caída o en caso de cualquier problema. Y dicho y hecho, esto fue muy importante porque los cruces fueron aproximadamente 11. Es decir, tuvimos 11 cruces para llegar a las termas y 11 cruces para regresar de las termas. Es decir, fue una aventura bastante compleja. Entonces, ojo, hay que tener presente estas cosas porque estás lejos, estás en la montaña, estás en condiciones que quizás son un poquito más extremas, por lo tanto habría que estar muy pendiente de estas cosas, ¿vale? Entonces, vale la pena, ¿no es cierto? Que si haces estas aventuras y te sientes el llamado de realizar este tipo de aventuras, pues hay unos 5 tips que podemos dar que creo que valen la pena tener presente, de modo que, por ejemplo, primero, traza tu ruta, ¿a dónde quieres ir? Segundo, trata de buscar un mapa o, bueno, hoy por hoy todos podemos ver en Google Maps cómo va el camino o más o menos por dónde va el camino. Si no hay camino, hay que trazar más o menos la mayor proximidad que se pueda hacia la tierra y saber si realmente puedes transitar por ese terreno. 3. Los temas logísticos duros, es decir, saber la cantidad, saber la autonomía, saber la cantidad de kilómetros que puedes realizar, saber qué puede hacer tu moto, conocer también tus capacidades. Es importante en este tipo de eventos, de viajes, sincerar muchísimo el tema del conocimiento propio. Y finalmente, ¿no es cierto? Saber lo que tú necesitas. Alimentación, hidratación, reposo y por supuesto, si vas a unas termas, llévate un traje de baño y una toallita. Por lo tanto, sigues todas estas cosas, idealmente no viajes solo, pero si sigues todas estas recomendaciones, lo vas a pasar inevitablemente fantástico. Así que ya lo sabes, no te detengas, agarra tu moto, sal de viaje, pásalo bien y bueno, último detalle, me pueden seguir en mi YouTube que estoy reactivando, que se llama Travesía Vespa y otras motos, lógicamente por mi viaje por Sudamérica en Vespa hace unos años. Pero hoy por hoy estamos subiendo videos, estoy empezando a hacer algunas otras actividades que vale la pena que lo tengan presentes. Por si quieren revisar el YouTube pueden ir Travesía Vespa y otras motos. Pues nada, les envío un abrazo grande, espero que este episodio les sirva, espero que lo comenten, si tienen preguntas, si tienen dudas. Tengo algo de experiencia en moto, prácticamente 31 años de andar en moto, así que algo existe por ahora. Coméntenos sus dudas, coméntenos lo que quieran saber, si hay algún otro detalle que quieran que les comente, que quieran que pueda explicar o que podamos debatir, pues estamos a las órdenes. Bienvenidas, bienvenidos a Audio Viajes, esta comunidad es de ustedes. Vamos a pasarlo bien y vamos a conocer siempre un poquito más de sitios de aventura y un poquito más de los lugares que te pueden llamar la atención. Así que ya lo sabes, déjanos en tus comentarios. ¿Qué ruta en moto te gustaría conocer? ¿Qué quisieras que cubriéramos el próximo episodio? Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.